Hola, buenos días. Quería agradecer al comité organizador que me hayan invitado a dar esta charla. Es una charla muy específica, se me ha pedido que os informe un poquito sobre cómo se observa con el Observatorio Europeo Austral. Quizá haya gente para la que esta información pues, no sea necesaria, pero durante un cierto tiempo ha existido el sentimiento de que la comunidad española no estaba aprovechando al 100% las facilidades que estaban a su alcance desde la entrada en eso. Yo creo que es una sensación que es un poco falsa. Ahora veremos, estamos haciendo un montón de propuestas y estamos teniendo éxito con ellas. Y además, pues también está otro factor importante, que es que somos los que somos y tenemos acceso a muchísimas instalaciones y no nos da para hacer toda la ciencia que es posible. Nos da para hacer la ciencia para la que tenemos tiempo, ¿no? Entonces, voy a hablaros brevemente de lo que es eso a un nivel muy general, voy a presentar las instalaciones telescópicas con las que cuenta y finalmente voy a hablaros un poco del proceso de selección para que tengáis en cuenta cómo sucede. Porque uno de los problemas con los que nos encontramos quizá es que eso es una institución que lleva muchos años funcionando y tiene una cierta cultura y un modo de funcionamiento con el que muchos astrónomos españoles no conocen y por tanto se crean impresiones falsas debido a la falta de conocimiento del modo de funcionamiento, ¿no? Ideas de que eso es un club cerrado en el que solo pueden observar unos pocos y tal y cual, que evidentemente no se sostienen de ninguna manera una vez que se conoce el funcionamiento interno de la organización. Bien, yo soy, como han dicho, vuestro representante en el comité de usuarios, por poco tiempo ya. Esta creo que es una de las últimas actividades que me corresponde hacer, porque aunque haya pasado muy deprisa el tiempo, España entró en eso a principios de 2007, luego el mandato del representante, que son 4 años, está a punto de cumplirse y a partir de enero tendréis otro representante que hay que elegir ahora. ESO es una organización internacional fundada en 1962, cuyo mandato indica que sirve, en principio, para esto que pone aquí, proporciona instalaciones astronómicas de primera categoría, permitiendo el desarrollo de ciencia de vanguardia en las mejores condiciones. En este momento hay 14 países miembros que tienen aquí están las banderas. España fue el número 12, desde entonces han entrado también la República Checa y Austria, con lo cual no somos los últimos, no somos recién llegados, pero ya hay otros más nuevos. Y bueno, hay varios países que han mostrado su interés por entrar en eso, algunos no europeos, pero en este momento no hay ninguno, creo, que tenga las negociaciones en un estado avanzado de... Bien. Eso en estos momentos coordina las siguientes instalaciones telescópicas. Lo que se llama el Observatorio de la Silla Paranal, que es la fusión de los dos observatorios que tenía eso y que ahora funcionan como si fueran un único emplazamiento, aunque haya 2 sitios. Eso lleva también la participación europea en ALMA, con lo cual tiene una función fundamental en este futuro observatorio. Tiene una participación en APEX, que es es un prepulsor de ALMA, es una antena submilimétrica que está instalada en Chajnantor también y que es una especie de consorcio con varias universidades. Y bueno, se supone que es una especie de precursor de ALMA, pero está funcionando tan bien que se está discutiendo en este momento que se extienda su uso por lo menos hasta dentro de 5 o 6 años, cuando ALMA ya esté completamente en funcionamiento. Yo, como realmente la submilimétrico no es mi especialidad, pues de APEX no voy a hablar mucho, que sepáis que existe, que está a la disposición de toda la comunidad. Y finalmente eso en este momento está trabajando en el desarrollo del enorme telescopio europeo, el LLT. Bien, eso es una organización internacional que tiene una estructura muy compleja, está dirigida por un director general que tiene debajo una serie de personas, subdirectores, encargados de directorado y de divisiones que, bueno, aquí tenéis listadas simplemente todos los que hay, aquí tenéis el organigrama. El director general es el profesor Tim de CEU y debajo tiene un montón de gente trabajando, hay varios cientos de empleados de eso, tanto en Europa como en Chile. Esto hace que eso sea una organización muy compleja, con una burocracia extensa y, como toda gran organización internacional, pues desarrolla sus propias costumbres y sus propias, necesidades e intereses que no tienen por qué coincidir siempre con el de la mayoría de la gente para la que se supone que trabaja.
Esto es solo la introducción y paso a presentaros las instalaciones científicas con las que cuenta ESO. Lo primero que quiero hablaros, porque es un cambio fundamental en lo que es ESO, es ALMA. Hasta ahora ESO ha tenido solamente telescopios ópticos e infrarrojos. A partir del año que viene, ESO tiene también ALMA, que es el mayor observatorio del mundo. No, tiene una parte de ALMA, pero es quien lleva toda la contribución europea. Entonces, todo lo que vayamos a hacer va a pasar a través de ESO. Y, por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra noción de ESO tiene que cambiar, porque ya no es solo observatorios ópticos e infrarrojos, ahora pasa a ser también observatorios en todas las longitudes de onda que se acceden desde Tierra. Esto es el llano de Chajnantor, tal y como estaba este invierno, con 3 antenas que ya han hecho cierre de fase. En este momento hay 7 antenas arriba y otras 10 están abajo a 3.000 metros, donde se están montando y preparando para subir. Están llegando desde tanto Japón, América del Norte y Europa, están construyendo sus propias antenas, las están llevando allí y las están integrando. Se hizo, como os digo, el primer cierre de fase se hizo a finales de 2009, y la idea es que para mediados del año que viene haya ya del orden de 20 antenas arriba y se pueda empezar a trabajar. Con lo cual va a haber una primera llamada de oportunidad, lo que van a llamar Early Science, con lo que esté montado en ese momento, que se espera que sea ya el observatorio submilimétrico más potente del mundo con diferencia. Todas las herramientas para esto ya están desarrolladas. Por ejemplo, aquí tenéis unas instantáneas de la herramienta que se llama ALMA Observing Tool, que va a servir tanto para plantear las observaciones, para preparar las propuestas, como para hacer el preanálisis de todo lo que es la fase 2 e incluso parte del análisis de las imágenes. Está todo ya preparado y se supone que testeado. Por tanto, es importante que tengáis en cuenta que de aquí a unos pocos meses va a haber una primera llamada de ciencia con ALMA y que estaría disponible para la comunidad. Bien, pasando a lo más tradicional, el Observatorio de la Silla es el primer observatorio de ESO que fue inaugurado en 1969. Como veis, está lleno de telescopios, pero muchos de ellos ya no se usan o pertenecen a instituciones nacionales o incluso a algunas universidades, ¿no? Por ejemplo, este telescopio que está aquí es el telescopio suizo de la Universidad de Ginebra, que no está disponible. En la actualidad ESO está operando 3 telescopios en la Silla. 3,6, que es este grande de aquí, el NTT, que es, digamos, el modelo para los VLTs, y el 2,2, que pertenece en realidad a la Max Planck. Bien, como algunos de vosotros ya podéis saber, desde octubre de 2009 la Silla está operando en un modo que se llama LS 2010 Plus, con apoyo disminuido. Es decir, no se está dando todo el apoyo que se daba a los observadores antes. Todavía se paga el viaje de los observadores, todavía se les da apoyo, pero hay una serie de limitaciones. Por ejemplo, hay operador de telescopio, pero la asistencia que se hace de astrónomo de soporte es remota y no hay personal técnico, quitando mínimo, que esté en la Silla. Los técnicos especialistas están todos en Paraná y si hay un problema intentan resolverlo, que intentan que lo resuelva el operador con el apoyo de los técnicos, y si el problema es serio tienes que esperar a que venga un técnico desde Paraná, con lo cual se pierden noches. No se puede solicitar ningún tipo de tiempo de servicio, es decir, no se puede solicitar ninguna observación que no vaya a hacer uno mismo, no se pueden pedir menos de 3 noches, que es lo que quería poner aquí, para cada telescopio, y no se puede enviar personal en formación como observador único. Entonces, es una reducción grande de los servicios que se ofrecían con anterioridad, pero bueno, se ha pensado que esto era el compromiso entre la reducción de costes y la supervivencia del observatorio, es lo que ESO ha presentado. Este es el modo en que funciona la Silla. Otra manera de reducir costes ha sido reducir la instrumentación disponible. En este momento la idea es que todos los telescopios pasen a ser monoinstrumento. En el 3,6 está HARPS, que algunos dicen es la razón por la que se mantiene abierto la Silla. Es el gran buscador de planetas, un espectrógrafo de Shell con resolución 115.000 que puede medir velocidades radiales con precisiones de 1 metro por segundo. Es un instrumento que está continuamente siendo actualizado.
La última actualización ha sido la inclusión de un modo de polarimetría, de espectropolarimetría. Están continuamente introduciendo mejoras para mejorar la precisión en velocidades radiales y está enteramente dedicado este telescopio a este instrumento. Se puede usar para otras cosas, se admiten propuestas para otro tipo de ciencia. Lo que pasa es que el instrumento está muy específicamente diseñado para esto. En el NTT en este momento hay dos instrumentos, SOFI, que es el multimodo infrarrojo, y EFOS 2, que es el multimodo óptico, pero la política es que SOFI no tiene, digamos, más desarrollo y aguanta mientras aguante. En el momento en que se rompa o pierda capacidades, EFOS 2 pasará a ser el único instrumento del NTT. Es un multimodo óptico que permite obtener imagen y espectroscopía de baja resolución. El último desarrollo que he tenido en 2008 ha sido introducir algunos grismas de estos de holográficos que permiten obtener resolución intermedia en algunos rangos del espectro. Y finalmente el telescopio 2,2, que en realidad pertenece a la Max Planck Gesellschaft, pero que está en cesión permanente a eso, a cambio de la operación del telescopio. Eso dispone de unas 10 semanas al semestre, el resto del tiempo es para la Max Planck, y tiene dos instrumentos en este momento. Bueno, tiene tres, pero uno es privado de la Max Planck, que es GRONT. Cuenta con una cámara de campo amplio de 30 por 30 y FEROS, que es un espectrógrafo de Shell muy eficiente y de un uso más general que ARPS. Bien, esto es lo que hay en la silla y estas son las condiciones con las que se puede observar. La mayor parte de las instalaciones telescópicas hoy en día están en Cerro Paranal. Cerro Paranal, como sabéis, fue construido para albergar los VLTs, que son estas 4 unidades que hay aquí, y el interferómetro, que son estos 4, junto con los 4 telescopios auxiliares de 1,8 metros que veis aquí. Y aquí tenéis las guías por las que se pueden mover para hacer interferometría. Bien, lo último en añadirse a Cerro Paranal es VISTA, el telescopio que han construido los ingleses como pago en especie por su entrada. Es un telescopio de clase 4 metros, no sé lo que quiere decir eso, en ningún sitio he visto cuál es el tamaño real de VISTA, siempre dice que es un telescopio de clase 4 metros, especializado en cartografiados. Por ahora solo tiene un instrumento, que es una cámara infrarroja de gran campo, que cubre 1,7 grados, y que se va a usar para hacer varios cartografiados, en particular pues, la versión del hemisferio sur de UKITS. Ha sido comisionado a finales de 2009, acaba de entrar en operaciones normales ahora, está dedicando la mayor parte del tiempo a los grandes programas, pero ya tiene cierta cantidad de tiempo abierto en el periodo 87, que es este para el que se pide tiempo ahora a fin de mes. Como sabéis, hay otro telescopio de cartografiado que es VST, que está en un limbo permanente y nunca se sabe qué pasa con él, y se espera que para fin de año esté acabado. Pero se ha esperado tanto tiempo que realmente no lo voy a mencionar. La idea de Cerro Paranal era fundamentalmente el interferómetro VLT, con 4 telescopios de 8 metros y 4 auxiliares. Aquí está el esquema de cómo funciona, donde se pueden colocar los telescopios auxiliares para conseguir diferentes visibilidades, y en este momento tiene 2 instrumentos que hacen espectroscopía interferométrica. Tiene Samberg, que combina 3 telescopios y tiene espectroscopía de baja resolución infrarroja, que sobre todo en K, donde puedes obtenerla con varias resoluciones y también cubre un poco de J y de H. Y luego otro en el infrarrojo medio, que se llama MIDI, que combina 2 telescopios y hace interferometría en la banda E. Esta es una de las facilidades que menos usamos la comunidad española, supongo porque poca gente tiene experiencia con este tipo de observaciones y no son en absoluto triviales su uso. Bien. Aparte de eso, están todos los instrumentos que están puestos a las unidades y se pueden usar independientemente. En este momento hay 13 instrumentos en operación, los 2 estos del interferómetro y otros 11 repartidos entre las 4 unidades. Esta es la configuración que existe en este momento, que ya no es la inicial, en que están las 4 unidades aquí repartidas con sus diferentes instrumentos. Estos son los instrumentos de primera generación que se han ido construyendo desde el comienzo del observatorio hasta hace 5 o 6 años, salvo Hawkeye, que ya es un instrumento de reemplazo. Lo que se ha hecho ha sido sustituir, originalmente había 2 FORS, se ha sustituido uno de ellos
con Hawkeye, y luego ya hay un instrumento de segunda generación que es X-Shooter. Pero esta configuración va a cambiar, y esto es algo que es importante que tengáis en cuenta. Se están construyendo ya los instrumentos de segunda generación, y el año que viene, Isaac, que es el multimodo infrarrojo, desaparece. Desaparece. Todo lo que hace Isaac se puede seguir haciendo, porque Isaac hace imagen y espectroscopía en el infrarrojo cercano. Imagen se puede hacer con Hawkeye, mucho mejor que con Isaac, y espectroscopía se puede hacer con X-Shooter a un nivel similar al que se hace con Isaac. Isaac va a ser sustituido por un instrumento que se llama Sphere, del que hablaré luego. Visir va a ser reemplazado por una nueva versión mejorada. El foco visitante se retira para que entre un nuevo instrumento que se llama CAMOS, y NACO desaparece para ser sustituida por un nuevo instrumento que se llama MIOS. Esto es importante porque NACO es el único instrumento que permite hacer imagen con óptica adaptativa en el infrarrojo, y va a desaparecer. Y no hay nada que pueda reemplazar, o sea, nada que haga lo mismo. Sphere hace óptica adaptativa, pero es una cosa muy específica, como os voy a explicar luego. Bien, pues con esta configuración lo que tenemos es en la primera unidad, que se llama ANTU, todas tienen nombres de estrellas en mapuche, está FOS, el que era originalmente el FOS2, que es ahora el único que queda, que es un multimodo muy completo, que tiene múltiples filtros, tiene polarimetría, tiene grismas holográficos para obtener resoluciones intermedias, tiene capacidad multiobjeto, tanto con máscaras como con rendijas móviles que permiten hacer 20 o 30 objetos de una vez sobre un campo que tiene más o menos 7 minutos de arco. Y también está CRIRES, que es un espectrógrafo de Shell de alta resolución en el infrarrojo cercano, que permite alcanzar resoluciones de hasta 100.000 en todo el rango del infrarrojo cercano. Y luego está el foco visitante, que va a desaparecer en breve. La estrella de la corona es la unidad 2, Queyen, que es la que tiene más presión, porque aquí están los instrumentos que por lo menos los astrofísicos estelares usan más, que son VES, que es un espectrógrafo de Shell de doble brazo, que se pueden usar separados o simultáneamente. Tiene resoluciones máximas de 110.000 y típicamente de 40.000, cubriendo prácticamente todo el espectro. Se usa tanto para ciencia galáctica como extragaláctica. Lo usan muchísimo para detectar o hacer espectroscopía de alta calidad de cuásares lejanos, porque tiene capacidad en ultravioleta. Y después está Flames, que es este instrumento que tenéis aquí, es un espectrógrafo multiobjeto de fibra que puede funcionar tanto con VES, haciendo 8 objetos a resolución de 47.000, o con otro espectrógrafo distinto que se llama Giraffe, en el que puedes hacer 130 objetos a resoluciones variadas usando diferentes gratings, o como unidad de campo con un IFU que se coloca en el centro. El año pasado se ha colocado en Queyen otro instrumento, que es el primero de segunda generación, que se llama X-Shooter, que es un espectrógrafo de rendija que permite observar todo el espectro visible e infrarrojo simultáneamente. Es un espectrógrafo de Shell que tiene 3 brazos separados por dicroicos que te permite observar pues, entre el ultravioleta atmosférico y la banda K, con unas resoluciones que van variando un poco, pero bueno, son en resolución intermedia en todos los casos. Este instrumento tiene enorme demanda tanto por la comunidad estelar como la extragaláctica. En la tercera unidad están los instrumentos más de survey. Está VIMOS, que es un multiobjeto para hacer espectroscopía de resolución baja e intermedia, y VISIR, que es un multimodo para el infrarrojo medio. Y en la última unidad, en JEPUN, están los objetos que necesitan óptica adaptativa, están los instrumentos que necesitan óptica adaptativa, que son NACO, que se va a retirar, Symphony, que es un espectrógrafo infrarrojo de campo integral con óptica adaptativa, que hace espectroscopía de resolución intermedia en JHK sobre un pequeño campo integral, y este nuevo instrumento que se ha puesto ahora, que es Hawkeye, que es una cámara infrarroja de campo amplio, ¿sí? Que cubre esto de aquí con una escala de 11 píxeles por arco segundo. Para eso necesitan una estrella artificial que se crea con un láser, que ha tenido muchos problemas, pero parece estar funcionando ya. Bien, esto es lo que hay. Eso es un observatorio que tiene una enorme presión. Este es el número de propuestas que ha ido recibiendo eso con los años, y como podéis ver, en estos momentos cada semestre se reciben del orden de 1000 propuestas. Hubo un pico enorme aquí, esto fue cuando X-Shooter entró en operación,
que sobrepasó todas las expectativas, pero bueno, parece que se ha tranquilizado la cosa. Pero aún así estamos al nivel de 1000 propuestas. Esto crea una presión enorme sobre los telescopios y sobre el panel evaluador. Como podéis ver, los españoles tenemos fama de dejarlo todo para el final, pero no somos solo nosotros, es todo el mundo. Estos son días antes del deadline y, como podéis ver, todas las propuestas se reciben los 2 últimos días. Esta es la evolución de la presión por telescopio. Como podéis ver, la presión de los distintos telescopios es muy grande. Entra entre 4 y 5 para casi todos ellos, y es especialmente grande en la unidad 2, porque tiene instrumentos que están en enorme demanda. La presión en la unidad 2 tuvo este pico horrible aquí de 8, pero está en torno a 5. Es una presión muy alta, pero no es una presión, digamos, fundamentalmente diferente de la que hay, por ejemplo, en el William Herschel en tiempo español. Es más, pero tampoco es una barbaridad. Sobre todo si fijáis, la unidad 4 y la unidad 3 tienen presiones que están en torno a 3, que es comparable al William Herschel. Entonces, hay instrumentos que tienen mucha más presión que otros. Esto es lo que se pide por países. Como podéis ver, nosotros estamos aquí, estamos pidiendo entre el 5 y el 6% del tiempo, que creo que es bastante razonable. Bastante razonable. Quienes más piden son los alemanes, que son los que más hay, los que más contribuyen, pero también veis que hay enormes fluctuaciones, y luego Francia, Reino Unido e Italia. Los españoles tenemos una tasa de éxito que esta es la media. Es decir, nuestras propuestas no son ni mejores ni peores que las de los demás. Los ingleses tienen fama de tener una tasa de éxito muy alta, puede ser que sean muy competitivos o que estén acostumbrados a escribir propuestas muy buenas porque están compitiendo por tiempo en otros telescopios hace mucho tiempo, no lo sé. Bien, esto es, por ejemplo, un semestre cualquiera, todas las propuestas que han entrado para todos los telescopios, y como podéis ver, se pide un montón de propuestas, y estos son los grados que recibe cada propuesta. El 3 es digamos, el que indica que la propuesta no vale mucho. Como podéis ver, si comparáis los números, pues las propuestas que no valen mucho son una minoría muy minoritaria, son del orden del 15%. Esto hace que multitud de propuestas que están bien evaluadas se queden fuera. Y aquí está, por ejemplo, cuál es la propuesta, en qué rango estaba para ese telescopio la primera que no entró. Entonces, por ejemplo, fijaos aquí que la propuesta número 17 en puntuación ya no entró, aunque han entrado 70. Esto se debe a las condiciones del cielo que estás pidiendo, a la zona del cielo que estás pidiendo, etcétera, etcétera. Evidentemente, si tú pides tiempo oscuro con un SIN de 0,5, tus posibilidades de entrar son menores que si pides cualquier cosa. También de eso depende de tu ciencia, pero la cantidad de noches oscuras con SIN de 0,5 son muy bajas, ¿no? El OPC está dividido en 4 subpaneles que se reparten por categorías científicas, y cada uno de estos subpaneles se divide todavía más en muchos más subpaneles, porque hay tantísimas propuestas que es muy difícil evaluarlas todas. Esto hace que la cantidad de tiempo que puedas asignar cada subpanel es muy pequeña, y por tanto, dependiendo de la suerte que tengas en el sorteo de qué propuestas van a cada subpanel, que es completamente aleatorio, pues puede ocurrir que propuestas bastante buenas se queden fuera, porque cada subpanel otorga el tiempo que tiene. Bien, estas son las condiciones de puntuación que tiene cada subpanel. Tiene una reunión de 2 días en las que evalúan del orden de 100 propuestas cada subpanel y puntúa entre 1 y 5, pero como veis casi todas las propuestas están por encima de 3. Se ha introducido recientemente un método que se llama triage, que pretende evitar discutir las propuestas menos prometedoras. Se preevalúan todas las propuestas antes de la reunión, se renormalizan todos los grados para cada evaluador y para cada telescopio, y el 30% peor puntuado no se considera para la reunión del panel. Esto se supone que es para quitar un poco de presión a los evaluadores. Sin embargo, no se rechazan propuestas que tengan puntuaciones muy buenas y muy malas. Si la desviación estándar es muy grande, indica que hay alguna cosa rara, y no se prerechaza tampoco, o sea, cualquier propuesta que sea prerechazada por el panel, un miembro puede decir, aquí os estáis equivocando, y resucitarla. Se ha introducido esto simplemente porque la presión es enorme. Aquí tenéis la presión sobre cada panel. Los de estelares estaban teniendo muchísima más presión, ahora la cosa parece que se está volviendo a normalizar. Esto es por propuestas, esto también para que veáis que cambia mucho. Esto se traduce en una presión por tiempo que no siempre es la misma. Ya. Y bueno, y luego las propuestas de cada panel se combinan de una cierta manera, se meten en un programa muy complicado, y de aquí se hace el programa de observación.
Las propuestas aceptadas se aceptan en modo servicio y visitante, y hay que hacer la fase 2 con una herramienta Java. Las propuestas de servicio se organizan en 3 niveles de prioridad B y C. Las propuestas, cualquier propuesta que pida cielo cualquiera y que tenga una puntuación menor que 3 se puede considerar para C, pero si tienes buenas condiciones de cielo o tienes fechas específicas, necesitas que tu propuesta haya sido evaluada como modo A para que sea ejecutada. Si las propuestas han sido evaluadas en modo A y no se completa, pasa al semestre sucesivo, pero no más allá del semestre sucesivo. Luego, si no tienes visibilidad de tus objetos en el semestre sucesivo, no te sirve de nada. Bien. Voy a pasar muy deprisa porque me están presionando. Bien, desde el año pasado podéis descargaros vuestras observaciones en cuanto están hechas. El IP puede hacerlo a través de su página en el User Portal, y se está trabajando para que pueda ceder el derecho de acceso a sus colaboradores, lo cual sería muy interesante. Todas las observaciones van de inmediato al archivo. Este es el archivo en el que está disponible todas las observaciones que se han tomado con eso, que conviene mirar, y se está trabajando en este momento para incluir datos reducidos para muchos de los instrumentos. Se está trabajando en hacer pipelines de reducción que puedan usar los usuarios y que además te permitan tener todo esto. Una cosa muy importante es que os leáis el Call for Proposals con mucho detalle cuando queráis pedir tiempo, porque está lleno de hiperlinks y os permite alcanzar toda la información de manera mucho más eficiente que si vais a las páginas de eso y empecéis a buscar, porque allí nunca se aclara a nadie, hay demasiada información. Hay ciertas zonas del cielo que tienen menos presión que otras, debido al tipo de objetos que se ven allí, y una cosa que la gente tiene la idea equivocada es que siempre piensan que prefieren observaciones de servicio, mientras que esa no es la política oficial. A decir verdad, había un objetivo que se sabe que no se va a cumplir, siempre se pide más servicio del que a ellos les gustaría, y ahora se ha reducido ese objetivo, pero aún así se espera que el 25-30% sea en modo de visitante. Bien, nuevos instrumentos, uno nuevo de interferometría, PRIMA, que permite observaciones de estrellas débiles con resolución angular enorme y precisión astrométrica de décimas de arcosegundo. CAMOS es un monstruo que tiene 24 IFUs que se colocan en diversas posiciones de un campo de 7 arcominutos, cubriendo con cada IFU 2,8 por 2,8 segundos, y hay 144 fibras en cada IFU. Un monstruo equivalente es MUSE en el óptico, espectroscopía de resolución intermedia con otras 24 IFUs sobre el mismo campo, más o menos. Y luego SPHERE, que está diseñado específicamente para el estudio de planetas gigantes con óptica adaptativa extrema, obteniendo espectroscopía de campo integral. El LT, bueno, ya hemos hablado mucho de él, lo vamos a dejar pasar, a no ser que tengáis alguna pregunta. Aquí tenéis listadas las fuentes de información. Y en resumen, pues os quiero animar a que participéis en las llamadas, en las propuestas, o sea, en las convocatorias de propuestas de ESO, porque tienen instrumentación que no hay en otras partes del mundo, y sobre todo creo que porque eso representa la vía de entrada de la astrofísica española en los grandes proyectos europeos. Y aquí me refiero tanto a la instrumentación del futuro. Los nuevos instrumentos de WLT ya están en fase casi de construcción. Los del ELT también ya están en fase avanzada, todavía es posible apuntarse a alguno quizá, pero más adelante habrá otros, y también me refiero también a los grandes proyectos de ciencia. Y nada, animaos a que lo uséis. Muchas gracias. En realidad no tenemos tiempo a la pregunta, pero voy a permitir una pregunta, un poco porque el tema es muy interesante. Quería preguntarte, ¿van a retirar ISAC y NACO? Tú dices que van a poner instrumentos similares. No, a NACO no. Perdón, instrumentos para hacer las mismas cosas o algo. La pregunta mía es, a 3 micras, ¿qué va a quedar? Porque todo lo que pusiste ahí es todo para JHK. Sí, yo no he dicho eso. He dicho que ISAC sí, más o menos se puede. Para sustituir a NACO no hay nada. A 3 micras. Visir, claro. Visir 2. Va a haber una versión nueva y más avanzada de Visir, quizá allí se pueda
se puede hacer. No lo sé. Pero sí, o sea, por eso os lo he avisado, porque hay cosas que no se van a poder hacer con la instrumentación de la que se dispone. Bueno, pues Al nada. que quiera preguntarle a Ignacio, lo vaya a tener Sí, por aquí. me tenéis por aquí y Muchas gracias.